Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar acerca de las reglas de derivación, algunas de estas reglas. Esta es la parte 1. Y viene la introducción, dice que, bueno, la definición de derivada, que es lo que abordamos en la presentación pasada, en el tema pasado, es esta, así como la vimos, la derivada de una función, en este caso en términos de x, es igual bueno, al límite de la función de x más h menos la función de x entre h, donde había que sustituir x por x más h y encontrar el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Dice que esta definición tiene la desventaja evidente de ser molesta y cansada de aplicar. O sea, esa es infalible, ¿no? La podemos aplicar para cualquier función, no importa que sea producto, que sea cociente, que sea potencia, y nos va a dar un resultado. Sin embargo, dice que para encontrar la derivada de la función, por ejemplo, este polinomio, donde f de x es igual a 6 por x a la 100, polinomio de grado 100, más 4x a la 35, si usamos la definición anterior, tendremos que calcular 137 términos, o sea, tendremos que desarrollar este binomio de x más h a la 100, imagínense eso, y este de x más h a la 35. Entonces ahí ya se vuelve poco eficaz, poco eficiente el uso de esta definición para derivar una función. Hay formas más eficaces para calcular derivadas de una función que usar esta definición cada vez en términos de límite. En esta sección y en las secciones que siguen veremos que hay algunos atajos o reglas generales a partir de las cuales es posible obtener las derivadas de funciones como f de x es igual a 6 por x a la 100 más 4 por x a la 35. Literalmente con un truco de pluma. Bien. Viene la primera regla que debemos nosotros conocer y debemos aprender, que es la regla de las potencias. Esta regla de las potencias aplica cuando tenemos una función, en este caso en términos de x, que es la variable independiente, y con respecto a la cual se está derivando, cuando tenemos una función elevada a la n, o sea, una potencia. Y esa potencia puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser entera o puede ser racional, no importa. ¿Sí? Vamos a aplicar la misma regla. Entonces dice que la derivada de x a la n con respecto de x es igual a, fíjense, a poner esta potencia como coeficiente, la bajan como coeficiente a la n, a la potencia así tal cual, la multiplican por la x y a la potencia le restan 1. ¿Sí? Esa es una regla general que hay que conocer y hay que aprender. Y ya viene el ejemplo para aplicar esa regla de potencias que hemos visto. Viene el ejemplo A, que es la función y es igual a x a la 7. Aquí mi potencia o mi n, que sería aquí, mi n es 7. Entonces al momento de derivar, primero tengo que identificar cuál es mi n, es 7. La derivada de y con respecto a x me quedaría como 7, que es lo que dice mi regla de potencias, que ponga la potencia como coeficiente. Aquí está el 7 como coeficiente, que multiplica a la x elevada a la potencia n menos 1. Aquí lo dejan primero expresado, indicado 7 menos 1, y ya en el siguiente paso ya hacen la resta, que quedaría 7x a la 6. ¿Sí? Siguiente ejemplo, el ejemplo B, dice que y es igual a x. Aquí la potencia de x es un 1, pero pues no se pone porque se sobreentiende que es un 1. Entonces aquí identificamos n es igual a 1 para este ejemplo B. Y la derivada me quedaría, bajo el 1 como coeficiente, me quedaría 1 por x a la 1 menos 1. Entonces me quedaría x a la 0. Y si nosotros hacemos en la calculadora cualquier valor a la 0, cualquier número elevado a la 0 es un 1.
y lo pueden comprobar en su calculadora. Muy bien, entonces ya tenemos la derivada de x. Es 1. Sigue el ejemplo C. El ejemplo C dice que es x, y es igual a x elevada a la menos 2 tercios, ¿sí? Ese menos 2 tercios podría venir de, pues es una potencia racional. Podría ser x cuadrada, la raíz cúbica de x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser, y que estuviera 1 entre la raíz cúbica de x al cuadrado. Nada más que aquí le están expresando como en el numerador y le están expresando como potencia, como menos 2 tercios. Ok, entonces aplicamos la misma, independientemente de si la potencia, si la n es negativa o es racional o es entera, vamos a aplicar la misma regla. Aquí está el ejemplo C, identificamos nuestra potencia, es menos 2 tercios. Entonces ese menos 2 tercios lo ponemos como coeficiente de la x o multiplicando a la x. Y a la potencia, al menos 2 tercios, le resto 1, un entero. Como estamos hablando aquí de tercios, un entero serían 3 tercios. Y me quedaría menos 2 tercios menos 3 tercios. Me quedarían menos 5 tercios. Ajá. Entonces ya me queda menos 2 tercios de x a la menos 5 tercios. Que se puede expresar de esta manera. O sea, si la potencia es negativa en el numerador, yo la expreso en el denominador como positiva. ¿Sí? Perfecto. Y todavía más, esto lo podríamos expresar como menos 2 entre 3, que multiplica a la raíz cúbica de x a la 5. Si lo queremos expresar con raíces. Bien. Y por último tenemos este ejemplo D. Dice que y es igual a la raíz cuadrada de 2. Aquí, ¿cuál es n? N es la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cómo me queda la derivada? Pues bajo la raíz cuadrada de 2 como coeficiente multiplicando a la x. Y simplemente a la potencia le resto 1. Me quedaría raíz cuadrada de 2 por x a la raíz de 2 menos 1. Y ahí quedaría, ¿sí? Muy bien. Y aquí veo una figura 3.2.1. Dice que la pendiente de la recta m es igual a 1, es consistente con la derivada de y con respecto de x, que es igual a 1. Se refiere a este segundo ejemplo. Si nosotros graficamos y es igual a x, vamos a tener una recta con pendiente de 1 o con pendiente de 45 grados. Y sería esta que pasa por el origen. Ajá. Y cuando derivamos, pues estamos encontrando la pendiente de esa recta, que sería 1, que es lo que encontramos aquí en el ejemplo B. Perfecto. Siguiente regla que vamos a aprender, esta es nuestra segunda regla, es la regla de la función constante. Dice que si f de x es igual a c, es una función constante, entonces la derivada de x, de esa función, es igual a 0. Si tú tienes una función constante y la derivas, su derivada es 0. Y ahora viene la demostración. Dice, si f de x es igual a una constante, donde c es cualquier número real, entonces se concluye que la diferencia es, aquí están evaluando la parte del numerador de esta, la definición de derivada. Entonces ahí están evaluando f de x más h menos f de x. Como nuestra f de x es una constante, entonces al sustituir x más h, pues no tenemos dónde sustituir x más h porque no hay x. Simplemente es c. Menos f de x, pues también es c. Entonces nuestro numerador nos queda c menos c, nuestro numerador nos queda 0. ¿Sí? Entonces ya aquí nos quedó 0, nos queda c menos c nos queda 0. Y si queremos evaluar el límite cuando h tiende a 0 de 0, pues va a ser una constante, va a ser ese 0 mismo. Y aquí está gráficamente.
tener una función constante, o sea, y igual a algo, y igual a 5, y igual a 2. Gráficamente es tener una recta horizontal, es decir, paralela al eje de las X a una altura determinada, a una altura de 5, a una altura de 2. Entonces aquí están poniendo la función f de x es igual a una constante, aquí está la recta horizontal paralela al eje X. Si haces el punto x más h, aquí estaría el punto con coordenadas x. Y la pendiente de esta recta, que es lo que nos da al obtener la derivada, la pendiente es 0. La pendiente de una recta horizontal es 0, nada más para aclarar. Y la pendiente de una recta vertical está indeterminada, ¿sí? Tiende al infinito, está indeterminada. Ok. Tercera regla, la regla de la multiplicación por una constante. Dice que si c es cualquier constante y f es diferenciable en x, entonces el producto de c por esa función es diferenciable en x y es igual a ¿qué? Dice que la derivada con respecto de x del producto de una constante por la función f de x es igual a multiplicar la constante por la derivada de f de x. O le podemos decir f' de x, que ya sabemos que f' de x se refiere a la derivada, en este caso a la primera derivada. Y viene un ejemplo para usar esta regla de la multiplicación por una constante. Dice que encontremos la derivada de y es igual a 5 por x a la 4. Entonces aquí se involucran las potencias y se involucra que está multiplicada por una constante. ¿Qué hacemos? Pues esa constante, para obtener la derivada de y con respecto de x, la constante que es el 5 que acompaña al x a la 4, lo podemos dejar de lado, lo podemos sacar de la derivada, por así decir. Lo dejamos aquí el 5, obtenemos la derivada de x a la 4 y al final multiplicamos el 5 por la derivada de x a la 4. Y aquí está, aquí tenemos el 5 multiplicando a la derivada de x a la 4, que por la regla de las potencias sería igual a 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. Y ya hacemos el producto finalmente. Aquí nos queda 5 por 4 por x a la 3. Eso es igual a 20 por x al cubo. ¿Ok? Y bueno, pues ahí está un ejemplo de aplicación de esta tercera regla. Tenemos otro par de reglas, que son las reglas de suma y diferencia. Dice que si f y g son diferenciables en x, o sea, son funciones y son diferenciables en x, evidentemente son funciones distintas, entonces f más g y f menos g son diferenciables en x. Dice que la derivada, la número 6, dice que la derivada con respecto de x de la suma de dos funciones, f y g, es igual a la suma de las derivadas, ¿sí? O sea que podría yo hacer dos cosas. Una sería sumar las funciones y luego derivar la suma de esas funciones, ¿sí? Y la otra cosa que yo podría hacer, el otro procedimiento, sería encontrar la derivada de cada una de esas funciones por separado y luego sumar las derivadas. Y tendría que llegar exactamente al mismo resultado, ¿sí? Ahora sí que depende de la naturaleza de las funciones, que es más fácil. Sumarlas y luego derivarlas o derivarlas y luego sumarlas. Y con la resta o con la diferencia pasa exactamente lo mismo. Puedes primero encontrar la diferencia de las funciones y luego derivar esa diferencia. O primero encontrar las derivadas de las funciones y restar las derivadas. Cualquiera de los dos métodos te debe llevar exactamente al mismo resultado. ¿Y qué concluye esta regla? Pues que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ok, y viene aquí el ejemplo 3. Dice, diferencie y es igual a 4 por x a la 5 menos 1 medio de x a la 4 más 9 por x al cubo más 10 por x al cuadrado menos 13x más 6. Este es un polinomio.
Está completo el polinomio, tiene todos los términos y de grado 5 o de quinto grado. O sea, ¿a qué me refiero con el grado? La potencia más alta que se encuentra en el polinomio. Y solución. Nos pide derivar ese polinomio, pues vamos a derivar cada uno de estos 6 términos y los vamos a sumar las derivadas posteriormente. Entonces tendríamos que la derivada de y con respecto de x, aquí está, es igual a que aquí me quedaría 4 veces la derivada de x a la 5, aquí está indicada, menos 1/2 la derivada de x a la 4, aquí está indicado, más 9 veces la derivada de x al cubo, aquí está indicado, más 10 veces la derivada de x al cuadrado, aquí está, menos 13 veces la derivada de x más la derivada de 6. ¿Qué hicieron primero? Sacaron, por así decir, dejaron fuera de la derivación los coeficientes, las constantes. Este 4, este 1/2, este 9, este 10, este menos 13 y este 6. No es cierto, el 6 lo dejaron como constante, derivado de una constante. Bueno, los dejaron fuera de las derivaciones. Lo que van a hacer ahora es proceder con las derivaciones, como corresponde con las potencias y con la constante, y luego multiplicarlas por esas constantes que dejaron fuera. Ok, y aquí tenemos para el primer término de x a la 5 o x a la quinta, la derivada sería 5x a la 4, aquí está. Y el 4 que sigue ahí multiplicando. Para la derivada de x a la 4, la derivada sería 4x al cubo, aquí está. Y aquí también está el menos 1/2 indicado. Todavía no realizan el producto. Eso lo van a hacer en el siguiente paso. Para el tercer término de x al cubo, la derivada sería 3x al cuadrado. Aquí está. Ya está el 9 acompañando. Para la x al cuadrado, la derivada sería x. Y aquí está, 2 por x. Bajas el 2 y a la potencia le restas un 1. Y para el quinto término, la derivada sería un 1, porque me queda x a la 1. Bajo el 1 como coeficiente y me queda x a la 1 menos 1, me queda x a la 0, eso es un 1. Y la derivada de una constante, pues ya vimos que es 0. En este caso la derivada de 6, 0. Y ahora sí, efectúan los productos. Aquí me queda 20x a la 4 menos 2x al cubo más 27x al cuadrado más 20x y menos 13. Y esos términos serían las derivadas, será la derivada de esta función de y. Y bueno, pues ahí está una aplicación de estas reglas de suma y diferencia. Volver a escribir una función. En algunas circunstancias, para aplicar una regla de diferenciación de manera eficiente, puede ser necesario volver a escribir una expresión en una forma alterna. Esta forma alterna a menudo es resultado de algo de manipulación algebraica o una aplicación de las leyes de los exponentes. Por ejemplo, es posible usar 3 para diferenciar las siguientes expresiones, que primero reescribimos usando las leyes de los exponentes. Con 3 se refiere a esta, la regla de las potencias, ojo. Y viene ahí, dice, esta expresión de 4 entre x al cuadrado, yo lo puedo expresar, dice, las raíces cuadradas se vuelven a escribir como potencias. Aquí tenemos, fíjense, el 4 entre x al cuadrado, aquí el x al cuadrado está en el denominador. Si yo lo quiero expresar en el numerador, entonces la potencia sería negativa, 4 por x a la menos 2. Esta expresión y esta expresión, si ustedes le ponen un valor a x y lo calculan en su calculadora, van a llegar a lo mismo. Nada más están expresadas de diferente forma, ¿sí? Una forma más conveniente para derivar. Entonces, de 4 entre x al cuadrado, yo paso de 4 por x a la menos 2. Y bueno, así, en esta forma, expresada en el numerador, la x ya me sirve para derivar con mi regla de las potencias. Porque está en esta forma precisamente.
Por eso la llevé de esa forma, porque me conviene. Ya la derivada me quedaría menos 2 por 4, me queda menos 8 por x a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque aquí me queda menos 2 menos 1, que es lo que me dice mi regla de las potencias. Me queda menos 3. Este segundo término, expresión de 10 entre la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x la podemos expresar como un medio, como potencia a la un medio. Aquí está. Entonces, primero la expresamos como potencia en lugar de como raíz. Nos va a quedar 10 entre x a la 1 medio. Y luego la potencia, la x a la 1 medio, la expreso en el numerador. Como la estoy expresando en el numerador, me va a quedar x a la menos 1 medio. ¿Sí? Así, en esta forma expresada, ya la puedo utilizar para mi regla de las potencias y derivarla. Me quedaría menos 1 medio por 10, me quedaría menos 5 por x a la menos 1 medio menos 2 medios. El menos 2 medios es el entero que hay que restarle. Entonces me quedaría x a la menos 3 medios, ¿sí? Aquí está. Y por último, esta expresión es x al cubo, es raíz cuadrada de x al cubo. Ajá. Este 3 estaría en la parte del numerador de la potencia. Y la raíz cuadrada pues se expresa como un medio y me quedaría 3x por x a la 3 medios. Aquí está. Ajá. O sea, este es x al cubo, lo que tengo en el radicando, adentro de mi raíz. Y el 1 medio es la raíz cuadrada. Ajá, la raíz expresada en forma de potencias. Ustedes saben que una potencia elevada a otra potencia se multiplican las potencias. Aquí me queda x a la 3 medios. Aquí está. De esta forma expresada la x ya me conviene o ya la puedo utilizar para mi regla de las potencias. Entonces, con regla de las potencias para derivar, me quedaría 3 medios de x a la 3 medios menos 2 medios. Entonces me quedaría 3 medios de x a la 1 medio. ¿Sí? Todas estas potencias racionales hay que restarles el entero como medios o como tercios para poderlos sumar. O cuartos, según sea el denominador, pues. Ok. Y dice una función como f de x es igual a 5x más 2 entre x al cuadrado. Esta es una función racional. Puede escribirse de nuevo como dos fracciones. Así es. Aquí tengo el 5x más 2 en el numerador y ambos están divididos entre x al cuadrado. Entonces me puedo quedar con este término de 5x entre x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado. Esto, si ustedes lo calculan, si le dan un valor a su x, es lo mismo que estas dos fracciones, que estas dos expresiones. De aquí, este 5x entre x al cuadrado, bueno, simplifico por la regla de las potencias, de las potencias me queda 5 entre x, simplemente aquí está. Y me queda 2 entre x al cuadrado, ese otro término. Ya de aquí yo me convendría expresar esta x en el numerador con la potencia negativa del 1. Es igual a 5 por x a la menos 1. Y este x al cuadrado de la misma manera, lo expreso en el numerador como x a la menos 2. Ya de esta forma, yo ya los puedo derivar con mi regla de las potencias. Y me quedaría aquí 5 que multiplica la derivada de x a la menos 1 más 2 que multiplica a la derivada de x a la menos 2. Y la derivada de x a la menos 1 pues sería menos 1 por x a la menos 2. Aquí está. Me quedaría entonces menos 5 por x a la menos 2. Y la derivada de x a la menos 2 me quedaría menos 2 por x a la menos 3. Ya multiplicado por este 2 me quedaría menos 4 por x a la menos 3, que es lo que tenemos aquí. Y ya finalmente lo devuelven. En lugar de dejarlo como la potencia, como la x en la parte del numerador, la devuelven al denominador y la potencia nuevamente es positiva. En lugar de x a la menos 2 lo expresan como 5 entre x a la 2. Y en lugar de x a la menos 3 lo expresan como menos 4 entre x a la 3 o al cubo. Volver a escribir los términos de una función. Dice que encontremos la derivada de esta función. Y es igual a 4
por raíz cuadrada de x, más 8 entre x, menos 6 entre raíz cúbica de x, más 10. Y evidentemente, pues antes de diferenciar, por lo menos estos tres términos que involucran potencias, debemos describir precisamente esos términos en función de potencias, no como raíces, no como funciones racionales. ¿Por qué? Porque de esa manera, expresados como potencias, podremos aplicar la regla de las potencias para derivar. Entonces, este primer término lo podemos reescribir como 4 por x a la 1 medio, donde 1 medio significa esta raíz cuadrada, más 8 por x a la menos 1. Ajá. Estamos expresando la x en el numerador, entonces la potencia es negativa. Y esta me quedaría como 6 por x a la menos 1/3. El 1/3 es de la raíz cúbica. Ajá. Todas las raíces, sean cúbica, cuadrada, cuarta, quinta, se expresan como 1 entre 3, 1 entre 2, 1 entre 5. ¿Sí? Correspondientemente, respectivamente. Y si la queremos expresar en el numerador, pues tendría que ser negativa. Aquí está, menos 6 por x a la menos 1/3. Más 10. El más 10, pues bueno, este no necesita tratamiento. Entonces, ahora sí ya podemos aplicar la regla de las potencias. Aquí me quedaría 4 por la derivada de x a la 1 medio. Aquí me quedaría 8 por la derivada de x a la menos 1. Me quedaría menos 6 por la derivada de x a la menos 1/3. Y la derivada de la constante, que es 10. Y ya, la derivada de x a la 1 medio me quedaría 1 medio por x a la 1 medio menos 2 medios. Me quedaría x a la menos 1 medio. Ajá. Aquí todavía no hacen el producto del 4 que quedó acá fuera de la derivación. Y aquí, con x a la menos 1, pues igual, bajamos el menos 1 como coeficiente, aquí está, y le restamos 1 a la potencia. Me quedaría menos 1, menos 2. Ajá. Igual, aquí nada más está indicado el producto, todavía no lo realizan. Esta otra de x a la menos 1/3, pues igual, el menos 1/3 lo voy a poner como coeficiente. Y la potencia del menos 1/3 le voy a restar un entero. Me quedaría menos 1/3 menos 3/3. Me quedaría menos 4/3, que aquí está. Y bueno, la derivada de una constante es 0. Acá está, 0. Ahora sí, en el último paso ya realizan el producto. Aquí me quedaría 4 por 1 medio, me quedaría 2 por x a la menos 1 medio. Y aquí, para no expresarlo, la potencia como negativa, bueno, la expresan en el denominador. Me quedaría 2 entre x a la 1 medio. Y ese x a la 1 medio lo podemos expresar como raíz. Me quedaría 2 entre raíz cuadrada de x. Este segundo término me quedaría menos 8 por x a la menos 2. De igual manera, si lo quiero expresar como la potencia positiva, entonces tengo que mandar la x al denominador y me quedaría menos 8 entre x al cuadrado. Aquí está. ¿Sí? Expresada de forma racional. Y este último término me queda menos 6 por menos 1/3, eso es 2. Ajá. Por x a la menos 4/3. De igual manera, mando a la x al denominador con su potencia positiva para expresar la positiva. Me queda ya 2 entre x a la 4/3, que lo podría expresar como raíz cúbica de x a la cuarta también, si lo quiero expresar como raíz, ¿no? Y ya, ese sería el resultado de derivar, de encontrar la primera derivada de esta función. Derivadas de orden superior. Hemos visto que la derivada f' de x es una función derivada de y es igual a f de x. Al diferenciar la primera derivada obtenemos otra función denominada segunda derivada, que se denota por f bi'prima. Fíjense, la primera derivada tiene una comita o un apóstrofe. La segunda derivada tiene 2 comitas o apóstrofes. O sea, eso también depende de la notación que estemos empleando. Ya vimos que hay notación para derivadas.
Entonces, en términos del símbolo de operación de n de x, la segunda derivada con respecto a x la definimos como la función que se obtiene al diferenciar dos veces consecutivas a y es igual a f de x. Nos quedaría de esta manera. Aquí tienes la derivada de y con respecto a x. Y aquí tienes la derivada de y con respecto a x. Esto es la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Y eso se expresa, no se expresa así como el producto, más bien se expresa de esta manera. Un d a la 2 por y entre d acompañada de un x y a la 2. Esto no significa que esté elevado al cuadrado. Esto, así todo junto y como está posicionado las potencias, significa que es la segunda derivada de y con respecto de x. Ojo ahí, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Aquí tenemos la segunda derivada. F bi'prima de x simboliza la segunda derivada con respecto de x de f. También si lo ponen en función de y, si lo simbolizan como y, en notación de y's, pues me quedaría y bi'prima. Es la segunda derivada de y. O también se puede expresar de esta otra manera, aunque es un poco rebuscada, pero también esta otra manera con las d mayúsculas significa la segunda derivada. Y esta otra también, la segunda derivada con respecto de x. Las más usuales son estas tres primeras, f bi'prima, y bi'prima y la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Cómo obtenemos una segunda derivada? Fácil. Primero encontramos la primera derivada y esa derivada que encontramos la volvemos a derivar con las mismas reglas. ¿Ok? Entonces, dice ejemplo 9, segunda derivada. Encuentre la segunda derivada de y es igual a 1 entre x al cubo. Primero voy a expresar este 1 entre x al cubo como potencias. Entonces me quedaría y es igual a x a la menos 3. Y luego ya por la regla de las potencias me quedaría menos 3 por x a la menos 4. Esa sería mi primera derivada. Aquí expreso, la segunda derivada de y con respecto de x va a ser igual a derivar nuevamente esa derivada que encontré, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Ahora la potencia es menos 4, la vuelvo a dejar como coeficiente, el menos 4, por x a la menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque el menos 4 es mi potencia y le resté 1. Me quedó menos 5. Y luego ya hago el producto. Aquí me va a quedar menos 3 por menos 4, me queda 12 positivo por x a la menos 5. Si yo quiero expresarla como potencia positiva, pues lo expreso de esta manera racional. 12 entre x a la quinta. Y ya. ¿Podría volver a derivar esta segunda derivada? Claro, encontrar una tercera, una cuarta derivada, hasta donde nos pidan las derivadas. ¿Ok? Es un proceso, es el mismo proceso, pero cada vez aplicando a la derivada que vamos encontrando. Perfecto. Dice, si se supone que todas las derivadas existen, es posible diferenciar una función y es igual a f de x tantas veces como se quiera. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. La cuarta derivada es la derivada de la tercera derivada y así sucesivamente. Las derivadas tercera y cuarta se denotan por este símbolo. Fíjense cómo están ordenados. Aquí está d, un 3 en la parte de la potencia, una y entre d, una x a la 3. Todo esto, así como está acomodado, significa la tercera derivada de y con respecto de x. Ojo, no significa el cubo, significa la tercera derivada de y con respecto de x. ¿Qué pasa si quiero encontrar la cuarta derivada? ¿Cómo la expreso? De la misma manera. En donde está el 3, ahora voy a poner un 4. Y donde estaba también el 3 en el denominador, voy a poner un 4. Esto expresa la cuarta derivada de y con respecto de x. ¿Cómo hago para encontrar la cuarta derivada de y con respecto de x? Primero calculo la primera derivada. De la primera vuelvo a derivar. Estoy encontrando la segunda derivada. Vuelvo a derivar esa segunda derivada. Estoy encontrando la tercera. Y vuelvo a derivar esa tercera derivada. Estoy encontrando la cuarta derivada. Perfecto. Dice en general, si n es un entero positivo, entonces la enésima derivada se define como... Y aquí sustituyen la n. N es cualquier número de derivada que quieran. Tercera, cuarta, quinta, segunda. Siempre tienen que respetar
la posición en donde están. Y viene, otras notaciones para las primeras derivadas n son f' de x, esta es la primera derivada. F' de x, esta es la segunda derivada. F' de x es la tercera derivada. Y ya la cuarta se denota con un número arábigo, con un 4. Y así se van, la 5, la quinta derivada, la sexta derivada. Si lo quieren expresar con y, le van a quedar y', y bi', y tri', y. Aquí viene la cuarta, o sea, no significa la cuarta, significa la cuarta derivada. Nada más que a partir de la cuarta ya se expresan con números arábigos, ya no se les ponen las comitas o los, los apóstrofes. Y bueno, aquí está expresada como la derivada de f con respecto a x. Esta es la primera, esta es la segunda derivada, la tercera, fíjense cómo están acomodados los 2, el 3, el 4, y así sucesivamente hasta la enésima derivada. Y aquí vienen las otras notaciones con las de mayúscula, que es lo mismo. Aquí hay un 1, como es un 1 se omite, se entiende que es un 1. Luego empieza la segunda derivada, la tercera, la cuarta, hasta la enésima derivada. Y bueno, aquí el ejemplo 10 nos pide encontrar la quinta derivada de este polinomio. El polinomio o nuestra función a derivar es f de x es igual a 2x a la cuarta menos 6x al cubo más 7x al cuadrado más 5x. Bien, primero empecemos por la primera derivada. Hay que indicarla. F' de x es igual a ¿cuánto? Aquí me quedaría 4 por 2, me quedaría 8x al cubo. Aquí me quedaría menos 6 por 3, menos 18x al cuadrado. Aquí me quedaría 14x, y 5, nada más. Recordemos que aquí es x a la 1 y al momento de quitar 1 menos 1 me queda x a la 0, que es un 1. Por eso simplemente me queda el 5 por 1, 5. La segunda derivada, ¿dónde la obtengo? De esta primera derivada. La vuelvo a derivar. Aplico otra vez la regla de las potencias en este caso. Y aquí me va a quedar 8 por 3, 24, x al cuadrado. La potencia cada vez es más pequeña, va disminuyendo en 1. Aquí me quedaría menos 36x a la 1. Aquí me quedaría 14, simplemente por 1. 14. La tercera derivada la encuentro de esta segunda. La vuelvo a derivar. Y me quedaría 24 por 2, 48x a la 1. Que no se pone el 1, nada más se pone la x. Menos 36 por 1. La cuarta derivada, fíjense como ya la están expresando con números arábigos. Vuelvo a derivar la tercera. Me queda simplemente 48 por 1. Y la quinta derivada ya me queda 0, porque me queda la derivada de una constante es 0. Y ya encontré la quinta derivada de esa función. Después de reflexionar un momento, usted debe convencerse que al derivar la n más 1 veces una función polinomial de grado n, el resultado es 0. Aquí se refieren n más 1. ¿Cuál es el grado del polinomio? 4. Sería n es igual a 4 más 1, 5. La quinta derivada, el resultado debe ser 0, así es. Aquí nos dice eso. Encontramos eso precisamente. Y bueno, ya de aquí siguen los ejercicios. Pero antes vamos a ver un par de ejemplos en el siguiente video.